Bueno, saludarlos a cada uno de ustedes. Soy el biólogo Edson Pacheco Asensio. Laboro en el Laboratorio de Gestión Nacional de Micobatera del Instituto Nacional de Salud. En esta oportunidad seguiremos con el curso de manejo clínico operacional de la TB y TB resistente, ¿no? Organizado por el ENSAC. Para esta oportunidad presentaremos el método de ensayo en sonda en línea para la detección de resistencia a fármacos de primera línea. La OMS recomienda el uso de ensayo en sonda en línea en el año 2008, ¿no? En este caso apareció una primera versión que fue Genotype Plus, versión 1, la cual permitía la detección de la TB y su resistencia a la medicina isonacida. Sin embargo, tenía ciertas complicaciones con respecto a los tipos de muestras y a las cargas bacilares para hacer mala detección, ¿no? Posteriormente se hace una mejora de la versión y se incluye Genotype MTR Plus versión 2. Este nuevo kit mejora mucho la sensibilidad para su detección, tanto para las drogas y la identificación de la especie, ¿no? Es así que ya en el Perú, con el aumento de los casos de TB-MDR y las monoresistencias, tanto a rifampicina como a SINA, se trata de acelerar el diagnóstico e inicio de tratamiento. Para esto, en el año 2012, el INS incorpora esta nueva metodología, ¿no?, previamente validada, para poder acelerar el diagnóstico del paciente, ¿no?, y su oportunidad en entregar el resultado para su tratamiento. Es así que se incorpora el método Genotype, ¿no?, el cual se basa en un ensayo cualitativo, ¿no?, que permite esa identificación del complejo y su detección de resistencia. Básicamente a partir de muestras de esputos, baciloscopias positivas y de cultivos sólidos y líquidos, ¿no? Esta tecnología es una tecnología de DNA District en la cual utiliza tiras de intracelulosa que contienen sondas específicas de regiones parciales de resistencia, básicamente para los genes implicados en estas drogas, que es el gen RPB, CAG e INA. Hablar un poco de estas drogas es hablar un poco de las clases a la cual pertenecen, ¿no? Podemos mencionar, ya ustedes lo conocen, la rifampicina, que es un ansimicina de estalínicos de clase que pertenece a la rifampicina, ¿no? Y básicamente cómo actúa, es un inhibidor específico de la ARN polimerasa, ¿no?, y la cual interfiere en la síntesis de ARN mediante la unión de la ARN polimerasa. Ese es el flujo que maneja, ¿no? Al Mycobacter desarrollar resistencia a la rifampicina, muta en el gen RPB que codifica las unidades beta de la ARN polimerasa bacteriana. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo se produce esta síntesis del ARN, ¿no? Evita esta síntesis y se evita la transcripción del proceso, ¿no? Entonces aquí vemos la misma imagen y aquí vamos a dar un claro ejemplo, ¿no?, de qué es lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para un fármaco sensible, lo que hay, cuando el fármaco es sensible a la droga, lo que hay, no hay transcripción, básicamente, ¿no?, porque no hay síntesis de ARN. Al no haber esto, no hay transcripción, la bacteria muere, ¿no? En este caso el fármaco es sensible, ¿no?, o la droga es sensible al microorganismo, básicamente, ¿no?, ya que va a actuar sobre ese punto de la ARN polimerasa. Sin embargo, si el fármaco tiene alguna reacción y se vuelve resistente, entonces sigue habiendo transcripción. Al seguir habiendo transcripción, la bacteria no muere, entonces, como lo mencioné, la resistencia al fármaco es lo que se va a dar, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, esta unión de la droga con el ARN polimerasa destruye, no hay transcripción, no hay replicación y la bacteria muere. Sin embargo, la droga no actúa sobre esta ARN polimerasa porque ha sufrido la bacteria una mutación, y al haber una mutación, básicamente el microorganismo sigue intacto, la bacteria no va a morir y se va a seguir replicando. Es por eso es que es bastante
importante es la acción de la droga sobre el proceso básico de la bacteria, ¿no? Entonces los procesos se dan de acuerdo a dónde encaje la droga, ¿sí? Ahí está, no hay una reacción, no encaja la droga sobre la polimerasa. Entonces, ya hablando un poco de la resistencia, vamos a ver que en esta región se producen ciertas mutaciones específicas, ¿no? Esta región básicamente es una región en la cual van a aparecer ciertas mutaciones implicadas en la resistencia, ¿no? Para el genotype, básicamente están regiones específicas, ¿no? Estas regiones es la que podemos ver aquí, 505-533 más o menos. Es una región bastante importante porque aparecen la mayoría de mutaciones de las que podemos encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la rifampicina está con 516, el 526 y el 531, ¿no? Básicamente que corresponden a las mutaciones más frecuentes, ¿no?, que pueden aparecer en esta región. Estas mutaciones se dan por un codón, ¿no?, por un cambio de nucleótido básicamente, ¿no?, en el cual va a haber presencias o ausencias de alguna sonda, ¿no? Y es lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Para esto hay otra droga específica que también es la cinecida. La cinecida tiene una actividad bactericida básicamente, ¿no? Es una actividad de estabilización moderada, más o menos de 12 a 18 meses. Es un parafármaco activado por enzimas de MTB y actúa básicamente en la pared celular en los ácidos micólicos. Esta inhibe la síntesis de la pared celular, lo vemos acá, ¿no?, estudiando sobre los ácidos micólicos, ¿sí?, ¿no?, como ven ahí. Y se presenta más o menos en el 50-80% de los hallazgos clínicos, ¿no?, de pacientes con resistencia cinecida. Por el otro lado, el gen INA, que es el blanco final, normalmente las mutaciones aparecen entre un 15-34% de los hallazgos con resistencia, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero dar a entender aquí es que estos procesos procesos bioquímicos que se dan en estas regiones, tanto en la región Cauchy como el INGA, va a depender mucho de la droga y de la enzima, ¿no? Si la enzima no se activa, la cinecida tampoco, ¿no? Y estas enzimas básicamente sufren ciertas mutaciones. Entre ciertas mutaciones la droga no puede ser activada, así que no hay una acción sobre el microorganismo, ¿no? Las mutaciones más frecuentes en estas regiones es el gen Cauchy y el gen INA, ¿no?, en el cual se desarrollan ciertas mutaciones específicas. Y las que se consideran con mucho más frecuencia son las mutaciones en el codón 315, para esto hay dos, ¿no?, en este ejemplo para la mutación 1 y mutación 2, basado en estos cambios de grupos nucleotídicos. Y en el caso de la cinecida, analizado bajo un ácido nucleico de acuerdo a su posición, ¿no?, al inicio de la posición, -15, -16 y -8, ¿no? En este caso pueden aparecer para cinecida mutación 1, 2, 3A y 3B, implicados en estos procesos. Entonces, un poco conociendo ya de cómo es la acción, el proceso, la activación de las drogas, dónde actúa la droga básicamente, y las mutaciones que pueden aparecer básicamente que permitan esa resistencia. Para esto se desarrolla esta técnica básicamente, ¿no? Y entonces es bueno un poquito conversar del principio del método, que es algo bastante sencillo, ¿no? Para esto se da un proceso de extracción primero del ADN de la muestra, ¿no?, para nosotros poder básicamente trabajar el proceso, ¿no? Entonces, como le mencioné, el paso 1 es extracción, ¿no?, una extracción con un kit comercial, ¿no?
se hace una extracción para luego hacerse una amplificación, ¿no? Un equipo denominado termociclador, ¿no? Entonces lo que queremos aquí es más o menos la carga de ADN que tengamos, amplificarla y obtener cantidad de amplicones que nos permitan hacer una mejor detección del, del microorganismo, básicamente, ¿no? Luego se va a hacer un proceso de hibridación, ¿no? Que básicamente es volver a romper la hebra de ADN para que este ADN simple busque su complementariedad en la sonda, como se ve acá, ¿no? Entonces esto de aquí, ya bajo una reacción física, se hace un proceso de naturalización del ADN, ¿no? Y esta sonda simple va a buscar su complementariedad en la tira de nitrocelulosa, ¿no? Entonces estos son los complementarios, ¿no? Que van a buscar los nucleótidos su complementariedad para poder alinearse y unirse básicamente, ¿no? Para luego ya en un paso siguiente se genera ya una visualización física mediante la incorporación de un reactivo revelador, ¿no? Y poder obtener ya las ondas, ¿no? Delimitadas y así poder hacer la interpretación de los resultados. Entonces, bueno, básicamente es una tira ya revelada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes conozcan un poco de cómo se hace esta interpretación y para qué se identifica cada tipo de sonda que podemos encontrar, ¿no? La tira contiene 3 ondas controles, 8 sondas para la región RPAB, que determina la resistencia rifampicina, que son 8 zonas wild type, o zonas silvestres, zonas que no sufren mutación. Y las ondas de mutación, en este caso para el gen RPV tenemos 4 zonas de mutación, ¿no? Para el gen KG también tenemos una zona control, una zona wild type o silvestre y 2 zonas de mutación. Para el gen INA de la misma forma, ¿no? Tenemos 2 zonas wild type y zonas de mutación. Estas sondas nos van a permitir decidir si el paciente no tiene una resistencia, ¿no? Para las zonas control, básicamente son controles generados para el proceso, básicamente una reacción de conjugado, que es más que todo la reacción de los reactivos que se agregan. El control de amplificación, y se ha replicado el ADN que nosotros hemos colocado en el equipo. Esta es la zona de identificación, si el paciente tiene TB o, bueno, el microorganismo respecto al complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, en estos casos podemos ver de que aparecen las 8 sondas wild type y no aparece ninguna sonda de mutación. Entonces, para este caso, es una región RPV, ¿sí?, que no tiene ninguna mutación. Por lo tanto, para la droga rifancible. Vamos a la siguiente droga, para el gen CAG. Podemos ver que también tiene la sonda wild type y no aparece ninguna mutación. Y para el gen INA igual, sondas wild type y sondas mutación. Bueno, lo que nos ha permitido este resultado es identificar que el paciente sí tiene la enfermedad, o sea, tiene la gente con tuberculosis. Sin embargo, para las drogas, para ambas drogas es sensible, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no? Son sensibles para ambas drogas. Para este primer caso tenemos un paciente sensible tanto a la rifampicina como a la. ¿Por qué? Porque no aparecen las zonas de mutación, ¿no?, en ambas genes de resistencia. Para el segundo caso, por ejemplo, tenemos ya, vamos a ver un poquito ya más, entrar más a fondo, y podemos ver las zonas controles. El paciente tiene identificado el complejo Mycobacterium tuberculosis, tenemos los 3 controles que están perfectamente bien. Sin embargo, acá podemos ver, miren, para el gen RPV, en la zona de mutación, en la zona silvestre, desaparece una sonda wild type. Y miren, aparece una zona de mutación en la gen RPV. Entonces ya para este caso ya vamos a determinar que el paciente tiene una resistencia para esta droga, ¿no? Y es una resistencia con una aparición de una sonda en la mutación. Listo. Para el gen KG de la misma forma, tenemos lo siguiente.
no aparece ninguna zona de mutación, entonces la isoniazida es sensible. Entonces esta es una monoresistencia rifampicina. Para el siguiente caso podemos tener en cuenta lo siguiente: la aparición de las ondas controles, el paciente está diagnosticado como tuberculosis complex, ¿no? Entonces no aparece una sonda en la zona de mutación de RPOBs, entonces por lo tanto tenemos que es sensible, ¿no? Vamos un poquito a esto. Para el CACHI también, ¿no? Vamos haciendo la lectura, vemos todos, no hay una resistencia básicamente sensible para CACHI. Para INA sí es una resistencia, ¿no? Entonces podemos tener que isoniazida puede ser sensible, pero no, sí, tiene que ser, es sensible para las drogas, básicamente, no tiene una resistencia isoniazida, ¿no? Aquí tenemos las ondas wild time, perdón, pero sin embargo, vemos los controles, ¿no? Por más que yo haya hecho la lectura basada en el caso del paciente, ¿no? Porque es un paciente sensible también, ¿no? No aparece ninguna mutación en ninguna región, pero esto me hace mucho que dudar un control, ¿no? Este control ha habido una contaminación, ¿no? Al margen de quiero explicarles cómo se hace la interpretación, también necesito explicarles un poco que siempre al ver unos controles y al ver esta aparición, porque puede suceder, nosotros tenemos que volver a repetir el ensayo, ¿no? Y en este resultado es un resultado no válido, básicamente, ¿no? Básicamente por la presencia de este control 3, que es un control en el cual está apareciendo una mutación. Entonces, para estos casos no es algo válido, ¿no? Bueno. Para el caso 4, miren, los controles internos, tenemos los controles internos que están perfectamente bien, pero miren, no hay una zona en el complejo de encontrar en tuberculosis, ¿no? Entonces, no podemos nosotros determinar básicamente si el paciente tiene TB o no, entonces nos asociamos como un caso indeterminado. Un paciente que tiene la probabilidad de tener TB como que no, ¿no? En esto callamos otro flujo que debemos manejar internamente con el laboratorio para llegar al final deber darle un resultado al paciente, ¿no? Por eso no sabemos los resultados, al no saber el resultado, ¿no? No es complejo mi comentario de tuberculosis, ¿no? Aquí podemos ver. Este es otro tipo de caso. Miren, en este caso los controles están perfectamente bien en los control 1, 2 y 3. Aparece el agente patógeno, complejo micobatero de tuberculosis. Sin embargo, miren, para la zona de la región RPB aparecen mutaciones, ¿no? Miren, en la mutación 2A y 2B en la región de mutación, ausencia de wild time. En el CAG también hay mutación 1, en el INA también, bueno, en el INA no aparece ninguna mutación. Entonces, para este tipo de pacientes se le generan mutaciones y es una resistencia a rifampicina tanto como isoniazida. Este es un caso de un paciente MDR, ¿no? Por la presencia de mutaciones que aparecen, ¿no? Cabe resaltar que cada sonda aparecida en la región de mutación juega un papel importante, ya que a la presencia de la sonda se da la ausencia de la sonda wild type, ¿no? Porque cada sonda wild type trabaja con cada sonda de mutación. ¿Okay? Bueno, ya un poco explicando esto para que ustedes conozcan más o menos en detalle cómo se dan o se toman los criterios para poder hacer la interpretación de los resultados. Tomamos en cuenta mucho y seguimos mucho un flujo de sistema de gestión de la calidad, ¿no? Basado ya en la norma NTPI, ¿no? Y nosotros, la norma técnica peruana, ISO 1589, y poder manejar y dar un resultado confiable, básicamente, ¿no? Bueno, y seguimos ya con la otra parte del proceso, ¿no? Ya hablamos un poco de lo que es una detección para resistencia a drogas de primera línea. Ahora es bastante importante hablar de lo que es el método de ensayo, que es el mismo patrón, el mismo kit que hemos verificado. En este caso ya es el detección de resistencia a drogas de segunda línea, ¿no? Que es el Inotrae MTRC Online. Sin embargo, se dio un problema aún asociado a la TMDR, que era la tuberculosis XDR, ¿no?
Entonces, ese problema se enfocó mucho en la OMS y ya se venían desarrollando ciertas técnicas con el propósito también de determinar esta resistencia a estas drogas, ¿no? Asociadas a sus genes de resistencia, ¿no? Entonces, la preocupación mucho por la problemática y ya por la aparición, ¿no? En 92 países del mundo, que al menos un caso de tuberculosis TBXR, ¿no? Aparecía, ¿no? Y básicamente se estimaba que los casos TMDR del 6% tenían la probabilidad de tener una TBXR, ¿no? Ya para el año, la DPCT, para el año 2015, ¿no? Y entre este año y el 2019, detectó ciertos casos, ¿no? Los 398 casos de TB reportándose para ese año, 2019, 76 casos, ¿no? De los cuales se determinaba que el 85% de los casos se presentaban en Lima Metropolitana del Callao. Y así mismo se estimaba que por cada 100 pacientes con TMDR, 6 pacientes tenían TBXR. Esa era la probabilidad. Sin embargo, el tema de detección para estos pacientes tomaba un lapso de tiempo, ¿no? Habiéndose acortado el tema de detección en pacientes MD, o sea, la detección de pacientes rifampicina y SIDA, sin embargo, la detección de otras drogas, las fluoroquinolonas y aminoglucósidos, se tornaba mucho más compleja. Podíamos haber hecho un corte basado en lo primero, pero faltaba la otra parte, ¿no? Entonces, para eso, el desafío siguiente, ¿cuál era? Implementar una prueba molecular que nos permita detectar resistencia a fluoroquinolonas y aminoglucósidos, ¿no? El Genotype Second Line aparece, es una misma réplica del Genotype primera línea, tiene el mismo procedimiento, el mismo flujo, desde la extracción, un proceso de extracción, amplificación, un proceso de PCR multiplex, ¿no? Y un tema de hibridación, ¿no? Entonces, el mismo flujo que tiene la primera línea lo tenía la segunda línea. Lo único que cambiaba eran los genes específicos para la detección de la resistencia, ya que no iban a ser los primeros, ¿no? Sino iban a ser básicamente para fluoroquinolonas y aminoglucósidos. El genotype Sencon-Lai, ¿no? Cuáles son la acción de la droga, básicamente, y los genes asociados, ¿no? Para fluoroquinolonas, el gen KIRA y GILB, para aminoglucósidos, peptidoglicos, el gen 16RNA, el gen RRS y la de bajo nivel de proporción de aminomicina, que está en la región promotora, el gen EIS, ¿no? Cada uno tiene su acción, básicamente, en este caso, ¿no? Inhibiendo un proceso de la RNA polimerasa, básicamente inhibiendo la síntesis, ¿no? Y estos básicamente se dan por la presencia de algunas mutaciones, ¿no? En este caso podemos ver acá para un paciente sensible, para un paciente resistente, ¿no? Cómo actúa el fármaco y la acción, ¿no? En este caso, a diferencia de la primera línea, aquí encontramos mucho más mutaciones por cada región, ¿no? En este caso las fluoroquinolonas, ¿no? En esta acción tenemos tres ondas wild type para las fluoroquinolonas y tenemos 5 ondas de mutación, ¿no? También tenemos un gen más asociado, no, hay que tener en cuenta que se hizo una modificación en la primera versión de Genotype segunda línea, ¿no? Solo presentaban ciertas regiones, ciertos genes, ¿no? Entonces, se apareció el gen KIRB, ¿no? Que también nos permitía la mutación para dos tipos de mutaciones, el gen RRS para ciertas drogas, en este caso los inyectables o aminoglucósidos, en este caso la capromicina, amikacina y canamicina, y una canamicina de bajo nivel asociado al gen EIS, ¿no? Estos genes nos permitían determinar la resistencia a estas drogas, ¿no? Entonces vamos a ir un claro ejemplo de interpretación de los resultados y vamos al ejemplo 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos acá, y como lo mencioné hace un momento, ya les hice presente las lecturas de los casos anteriores para propagación de necesidad y tiene el mismo flujo, básicamente la presencia de las zonas one-time o la ausencia y la presencia de mutaciones, ¿no? Igualito acá, ¿no? En GIRB, en RRS. Vemos acá lo siguiente, que para esta sonda de la región GIRA no aparece ninguna sonda, ¿no? Pintada, por lo tanto no hay una zona de mutación, o sea, no hay una sonda que refleje mutación, ni para GIRB tampoco, ni para RRS, ni para IS. Entonces es un paciente sensible, ¿sí? El ejemplo 2, resistencia citada a fluoroquinolonas. Sí, tenemos para el ejemplo 2 lo siguiente, miren acá, ahí la mutación 13 aparece en la región Chirano. Sin embargo, para las otras regiones
En la región YRB no aparece, y para la región RS aparece la sonda de mutación. Entonces hay una resistencia tanto para fluoroquinolonas como para aminoglucósidos, ¿no? En el en el ejemplo 3 también tenemos la misma figura, hay una presencia de una sonda de mutación, también en la región RS, pero acá hay un claro ejemplo en el cual nosotros tenemos que determinar su resistencia. La literatura menciona: la ausencia de una sonda vuelta y la presencia de una mutación implica una mutación en la región, como aparece acá, ¿no? No hay una ausencia en la zona vuelta por completo, ¿no? Porque hay una sonda inespecífica, o sea, que no es tan oscura ni tan clara, es una sonda intermedia. Sin embargo, la ayuda de esto se va a dar por la presencia de la sonda, ¿no? Muy marcada en el GIRA, en mutación 2. Acá podemos ver lo siguiente, miren. En RRS desaparece la zona vuelta por completo, está en blanco, sin embargo no aparece en una zona de mutación. Para estos casos, lo que nos indica la interpretación es que debemos determinar como la presencia de una mutación, ¿no? Que no está enfocada o no está indicada ni presente en la sonda. Sin embargo, si hay una alteración, ¿no? Que está indicando que puede haber una mutación. Para estos casos lo damos como una resistencia. El claro ejemplo está en el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿no? Que es bastante importante ver. Pero bueno, por ejemplo, en el caso 4 también la resistencia se da para la presencia de esta mutación en 3C, la 3C, ¿no? Con la ausencia de una sonda Voltaire. En el IRB no hay ausencia de no hay presencia de ninguna mutación, disculpe. En el RRS sí también tenemos la presencia de una mutación. Ese es un claro ejemplo de un paciente con XDR, ¿no? Que tiene fluoroquinolonas como también glucósidos, ¿no? Para el caso 5 también tenemos la presencia de una mutación. Aquí también hay sondas Voltaire, también hay presencia, no se genera la presencia de una mutación, sin embargo hay una ausencia de Voltaire, indica que hay un cambio, debe haber un cambio nucleotídico en la cual no están colocados los tipos de sondas de mutación, ¿no? Y vemos para el RRS no hay, pero para el XS sí hay, miren, desaparece esta sonda vuelta y aparece una zona de mutación en este claro ejemplo, ¿no? Eh, bueno, en este caso sí también podemos ver que hay esa ausencia de vuelta, sin embargo, disculpen, no hay presencia de mutación, pero también se genera como una resistencia, ¿no? Para el caso 6 también tenemos el claro ejemplo aquí, pero sin embargo no. Lo que quiero que vean es que acá, aquí en este gen EIS, a diferencia del de arriba, aquí desaparece la wild type, pero aparece la mutación. En el de arriba no desaparece la wild type, pero no aparece la mutación. Y también es considerado como una resistencia, ¿no? Entonces, estos claros ejemplos es bastante eh, no difíciles, pero es bastante importante enfocarlos, ¿no? Y ver una relación entre la presencia y la ausencia de estas mutaciones, de estos tipos de sondas que van apareciendo, desapareciendo, y dar la interpretación al paciente. Entonces, una vez visto todo este proceso de cómo se iban a generar los procesos basado en las lecturas e interpretaciones, y ya conociendo un poco más de esta prueba también, que se asemejaba mucho a la primera técnica, nos dimos por inicio a evaluar la prueba de ensayo de sonda lineal en un grupo de muestras de pacientes que tenían alguna detección o alguna resistencia, disculpen, a la rifampicina, ¿no? Para eso se puso claro un objetivo, ¿no? Que era evaluar la prueba de ensayo en sonda, ¿no? Que permitiera la detección de resistencia a fluoroquinolonas y aminoglucósidos a partir de muestras de cultivos de pacientes con ¿no? Se hizo una muestra evaluatoria, la metodología que se tomó, ¿no? 231 muestras, ¿no? Previamente analizadas por la prueba de APP o la prueba convencional, ¿no? Esto se hizo una selección, y estas estuvieron conformadas por muestras de disputa y cultivos, ¿no? Ya directamente utilizamos ADN extraído de estos pacientes, ¿no? Que ya teníamos básicamente del desarrollo de la primera técnica, ¿no? Que era la de resistencia a rifampicina ácida, no tanto de muestras de disputa como cultivos, que sigue el mismo procedimiento, ¿no? de extracción, amplificación, y tuvimos los resultados, ¿no? Es necesario saber que estos resultados se dan por grupos de drogas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el genotype con fluoroquinolonas y APP, ¿no? Entonces aquí nos dan la proporción en placas, ¿no? Y nos pueden determinar, ¿no? Del total cuántos fueron
resistencias y cuántos fueron sensibles, ¿no? Aquí ese es un cuadro comparativo que podemos determinar, ¿no? Tanto para fluoroquinolonas, por kanamicina y capramicina, ¿no? Y determinar el tipo de pacientes que los detectó para XDR, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí de cuántos concordaron, por ejemplo, para fluoroquinolonas de resistentes, tanto para PP como por genotype para 29, sensibles 1-1, tanto igual. Bueno, disculpen, sensibles resistentes, ¿no? Sensibles determinó PP y resistente fluoroquinolona 1, resistentes también con sensibles 0 y sensibles concordaron 101, ¿no? Más o menos tuvieron un total de 131 muestras, ¿no? Igual para cultivo, ¿no? La concordancia entre resistentes fueron 37, sensibles resistentes fueron 1, resistentes sensibles fueron 0, la concordancia para sensibles fueron 62, ¿no? Entonces así fueron darse la concordancia entre cada droga básicamente, ¿no? Y determinar las resistencias. Y así pudimos determinar la sensibilidad y especificidad de los resultados, ¿no? Normalmente la sensibilidad estaba dada en estos casos por un 96.70 para esputos y un 97.4 para cultivos, ¿no? La especificidad estaba en un 100%. Los criterios de detección que se comenzaron a dar, bueno, en este caso se tomó como referencia para esputo 93.1 y para especificidad fue del 100%, ¿no? Esos fueron los criterios de detección que se dieron. Bueno, para cultivo de la misma forma, ¿no? Y los vectores predictivos, tanto también positivos y negativos que se comenzaron, ¿no? Entonces se hizo un estudio de comparativo de sensibilidad tanto y especificidad para cada droga, ¿no? Fluoroquinolonas y kanamicina y capramicina y kanamicina, ¿no? Entonces pudimos concluir determinar los valores estadísticos calculados al comparar las pruebas de ensayo, ¿no? Que los resultados de sensibilidad, especificidad y los criterios de aceptación eran bastante importantes, ¿no? Según los que se había analizado también por la Organización Mundial de Salud en el año 2016, ¿no? Y entonces se pudieron comparar un poco con estos y al final pudimos determinar que, en conclusión, esta prueba molecular, ¿no? Para esta detección de fluoroquinolonas, aminoglucósidos, péptidos cíclicos eran bastante importantes, ¿no? Ya que cumplían con los criterios de selección según la OMS, ¿no? Que se recomendó en el año 2016. Por lo tanto, era bastante válido incorporarlo en la detección de los pacientes, en la detección de pacientes con XDR en el Perú, ¿no? Ya que era una herramienta bastante importante. Es así que para llegar a esto, ¿qué logramos? Un poco, ¿no? Hacer una comparación entre los resultados de drogas secundarias por pruebas fenotípicas en comparación con las pruebas moleculares. Nos damos cuenta que el crecimiento del cultivo demoraba de 2 a 4 semanas en una prueba fenotípica, ¿no? Sin embargo, una prueba molecular, si hacía una extracción a partir de un cultivo, ¿no? Puede ser líquido sólido en un día, ¿no? La prueba fenotípica por el LPP demoraba 4 semanas, sin embargo, al hacer la extracción de esta muestra, o ya de una muestra extraída a partir de o procesar a partir de un ADN de una muestra extraída, el genotype demoraba de 2 a 4 días, ¿no? Entonces, esto era más o menos lo que logramos en ese momento con la implementación de esta prueba molecular. Entonces, miren lo que hemos podido hacer desde su implementación 2019-2020, ¿no? Hemos hecho más o menos 3.249 pruebas en el 2019 y en el 2020 2.313, ¿no? Ustedes ven que esta baja que se ha dado durante este tiempo ha sido básicamente por la pandemia, no es que no pudimos captar más. Hemos tratado de hacerlo en proporción al tipo de pacientes que hemos detectado resistencia a rifampicina isoniazida o una monoresistencia tanto a rifa o isoniazida, ¿no? Y entonces podemos ver acá lo siguiente, ¿no? De las pruebas procesadas, en lo que le mencioné hace un momento, para el año 2019 tuvimos 2.780 sensibles, tuvimos 242 con resistencia solo a las fluoroquinolonas, tuvimos 120 con resistencia a fluoroquinolonas y aminoglucósidos a la vez, y 107 solo aminoglucósidos, ¿no? Para el año 2020, 1995 pruebas sensibles a las drogas, a todas las drogas de segunda línea, 166 con resistencia solo a fluoroquinolonas,
85 con resistencia a fluoroquinolonas y aminoglucósidos y 67 con resistencia solo a aminoglucósidos. Este cuadro que hemos comparado del año 2019 a 2020 es una referencia de los datos o de las muestras de los pacientes que nosotros tenemos incluido en nuestro base de datos, ¿no? Que nosotros hemos analizado y realizado con el INS. Bueno, agradecerles por su tiempo y espero que se haya sido muy útil la presentación y más o menos se lleven un análisis de lo que se hace y el manejo para esta detección de pacientes con resistencia a estas drogas, ¿no? Muchas gracias, nos veremos muy pronto.